Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy, esta noche, vamos a rememorar una historia de unos años atrás, el 20 de mayo del año 2012. Una historia que trae consigo, tal vez les parezca una situación, hasta podría decirse común, una situación casual, pero que despierta muchas aristas con respecto al comportamiento humano, a el aspecto psicológico de muchas personas que hasta inclusive tienen entrenamiento, una capacitación diferente a la de cualquier otro ser humano común y corriente, y hablamos, por ejemplo, de un agente de policía. A eso nos referimos con una capacitación diferente, es decir, en teoría una persona entrenada en el uso de armas es también capacitada para el manejo, por ejemplo, de conflictos, el manejo de situaciones probablemente de alto riesgo o situaciones que lo puedan llevar a manejar sus nervios, controlar sus emociones. Y este no era el caso y probablemente viene de la mano de otros tantos que hemos contado simplemente este año, ¿verdad? Recordando, rememorando el caso del múltiple crimen de este agente de policía, el último ocurrido en este 2020. Y que puso a toda una familia, por cierto, prácticamente toda una familia muerta. Entonces es ahí donde uno explora la mentalidad humana e intenta de alguna manera comprender qué puede ocurrir dentro de una persona capacitada, preparada, entrenada, al momento de decidir quitar la vida a otra persona estando ebria y también no estando, digamos, en una situación de defensa legítima de su libertad o la defensa del bien de otro o la vida de otra persona. Para ponerlo en otro contexto o dicho de otra manera, la muerte del que fue protagonista esta agente de policía no tuvo nada que ver con su oficio como tal. De hecho, ni siquiera estaba ejerciendo la función de agente de policía. Les recuerdo, 2012 era ya por mayo de ese año cuando había ocurrido esto. Veamos quién fue la víctima en aquel entonces y el sospechoso. Perfiles. Víctima, nombre Amado Venegas Pereira, edad 28 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio Vista Alegre, Asunción, profesión comerciante. El joven fue a reclamar a su vecino un roce entre sus motos y fue asesinado. Autor, nombre Fabián Sebastián Verón Jiménez, edad 42 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio Ciudad Nueva, Villa Hayes, profesión suboficial de policía. El agente alegó que la víctima era un ladrón que lo había asaltado. El fin de semana era pacífico, muy tranquilo en el barrio Vista Alegre. Hasta ahí nos lleva esta historia. Era ya casi acabando ese otoño, ese mayo, en realidad ese mes de mayo. Y estas dos personas se habían cruzado de manera casual. Si bien de vista, perdón, no resultaban extraños el uno del otro porque eran vecinos. El policía vivía en alquiler, él tenía su casa, la víctima tenía su familia ahí viviendo en el mismo barrio. Tal vez en algún momento se cruzaron, se vieron, a la vista se conocían, se reconocían. El accidente que puso a los dos, o los tenía a los dos en motocicleta, es lo que genera posteriormente la discusión que termina con uno de ellos dos muertos. Pero lo tal vez terrible de toda esta situación, además de hecho de la pérdida de una de esas vidas, es que la familia de uno de ellos protagonizó prácticamente el hecho, o al menos el momento previo, en ese momento tan difícil de la discusión álgida de los improperios, de los insultos, del desafío propiamente que se estaban dando el uno con el otro. Eran testigos los familiares, inclusive con hijos pequeños, de uno de ellos dos. Cuando la víctima pide a la esposa y a los hijos que se metan a la casa para evitar que eso termine de la peor forma, es que intuía que algo más iba a ocurrir,
que algo más se avecinaba, y esa era su muerte. ¿Qué pasó? A él le gustaba jugar piquivóley. Y justamente ese día yo me fui a la casa de mi mamá. Mi mamá hizo asado y nos fuimos a comer en casa. Y él se fue en el piquivóley y le llevó a las dos criaturas. Le llevó. Y después cuando vino, él sin la criatura se fue en la casa de su mamá porque vivimos cerca. Mi mamá y su mamá viven cerca. Y después ahí lo que vino el policía ese y le rozó. Y él le vino a decir que porque le rozó era, ¿qué le pasaba? Las explosiones de un arma quebraron la calma del barrio Vista Alegre de Asunción, cuando el ocaso apenas empezaba a apoderarse de la noche. Eran alrededor de las 18 horas del 20 de mayo del año 2012. El domingo parecía tranquilo, hasta que se escucharon las detonaciones. Al unísono de los estallidos, Joana Balmaceda escuchó también los gritos de su esposo, Amado Venegas. A modo de reclamo, el hombre de 28 años se dirigía a un vecino. Y ahí se fue mi vecina a avisarme que le iba a disparar ¡Ey, le van a disparar a Amado, le van a disparar a Amado! Me dijo y salí corriendo y me fui con las dos criaturas. Mi bebé tenía 1 año 3 meses y el Mitaí tenía 5 años. Luego de colgar la llamada telefónica con el sistema 911, Amado encaró a Sebastián Verón, un suboficial de policía, con quien protagonizó un incidente solo minutos antes de la discusión, que sería el último episodio de su vida. 2 cuadras caminó Joana hasta las calles Batilana y Nicaragua. Allí, lo último que escuchó fue la voz de su marido, que le exigía que alejara a sus hijos de aquel lugar. Ese fue el instante previo del final de sus días. Sí, él solamente me dijo, gorda, salí de acá porque le van a disparar a la criatura, por favor. Andate, me dijo. Y ahí nada más lo que me dijo. Y después lo que me hizo así con su mano. Y nada más. Yo me puse en el medio de ellos, con las 2 criaturas. Y le dijo, ay, ese checo ahí ya caramba, yo me tengo que ir a trabajar con la ministra y yo no tengo los miedos de nadie. Ambos le voy a matar a todos le voy a matar, yo no le tengo miedo a nadie. Le dijo, salí para que lo que hace así, le dijo, ¿verdad? Y el otro era prepotente, no, váyanse todas acá, y con su revólver ahí, todo al aire, lo ya disparó. Los ojos de su amada, al igual que los de sus hijos de 1 y 5 años, fueron protagonistas del ataque que le arrebató la vida. En medio de una tensa discusión, Amado recibió un impacto en el cuello, pero ese no sería el único balazo que recibiría. Me fui corriendo, me puse adelante de ellos y él así me apuntaba. Y después él agarró y disparó por la moto. Disparó y después le dijo, quédate acá, va a venir la policía. Y no. Y después ahí ya le disparó acá en su ahorca. Y él se cayó en el suelo. Y después le disparó otra vez en sus pies. Y ahí después mi papá se puso otra vez en el medio y no había nada que hacer. El otro no seguía disparando, seguía diciéndose porque él era guardia de una ministra y que ella le iba a defender. Y yo corrí así, me asusté porque pensé que me iba a disparar a mí y corrí hasta la esquina y le grité, de todo asesino, baja tu arma, le dije. Y ahí ya se agarraron los dos, se abrazaron y se cayeron. Y ahí, cuando la abrazó, le disparó. Amado. Y yo escuché el primer disparo y salté. Y yo me di la vuelta, cuando me di la vuelta veo ya que Amado está en el suelo tirado con un disparo así, la sangre, ya he visto todo. Y después veo que le vuelve a disparar en el pie, ya cuando Amado estaba en el suelo. 2 disparos le dio. Alrededor del cuerpo de Amado, un charco de sangre se generó en cuestión de segundos. Familiares y vecinos intentaron auxiliarlo, pero las amenazas de Sebastián impidieron que cualquiera de ellos se acercara a él. Que nadie le toque a él. ¿Qué hizo después? Que nadie le toque, y con su arma ahí en su mano, que nadie le toque. ¿Le apuntaba a todo? A todo le apuntaba, a todo. ¿Qué hizo después él? Y él se reía, miraba y se reía. Se burlaba de una persona, porque él seguramente que no ha de tener familia. Recién cuando el policía escapó del lugar,
Antes que llegaran sus camaradas, los familiares pudieron acercarse a Amado y auxiliarlo. A su paso, Sebastián dejó temor y algunos impactos al cielo para cubrir su huida. Camino al entonces Centro de Emergencias Médicas, Amado falleció. Ahí él ya no habló más, ahí ya no nada. Se fueron sus tíos, le llevaron en la camioneta, pero él por el camino ya no, ¿cómo era? Ya no tenía más vida, ya se murió por el camino. Sebastián paradójicamente pertenecía a la agrupación de seguridad, dependiente de la comandancia de la Policía Nacional, y estaba destinado a la custodia de la ministra de la Corte Suprema, Gladys Vareiro de Módica. Él estaba tendido en el suelo, encima de un charco de sangre, con sangre impregnada en prácticamente todo el cuerpo. Es que fueron 3 disparos lo que había recibido por parte de ese policía. Ese hombre que estaba para defender a la población, para defenderlo a él inclusive, pero sin embargo decidió quitarle la vida por algunos insultos, por algunos desacuerdos, por ese roce que hubo entre la motocicleta de ambos y por aquello de no querer entender o aceptar que quizás fue su error, el error de él. Lo enfrentó y finalmente ocurrió eso. Una vez que se constató el fallecimiento de esa persona, los médicos lograron determinar la causa de la muerte. Fueron 3 disparos los que dieron en la humanidad de esta persona, pero uno determinó la muerte finalmente, su fallecimiento, afectando a una arteria bastante importante del cuerpo. Heridas que hablan. 3 de los 5 disparos percutidos por el arma de Fabián Sebastián Verón acabaron en el cuerpo de Amado Venegas. A quemarropa, Amado fue alcanzado por los impactos en el cuello, la pierna y el pie. El joven de 28 años falleció camino al hospital a consecuencia de la bala que le atravesó su cuello y le provocó la muerte, luego de perforar una honda arteria que le causó una incontrolable pérdida de sangre. El segundo y el tercer disparo, el autor lo realizó cuando la víctima ya estaba en el suelo, constituyendo alevosía en su acto criminal. Él falleció y comenzó la furia del vecindario a volcarse encima de la gente de policía. Fue su accionar bastante criticado, repudiado por muchos vecinos que salieron sorprendidos por aquellos disparos que habían interrumpido de repente la tranquilidad que había en el barrio, ese silencio dominical, esa previa quizás a un juego de fútbol. Eso se cortó, eso terminó por las detonaciones que prácticamente sacó de su casa a varios varones, a varias mujeres, a niños que querían saber qué había ocurrido en ese instante. Y fueron justamente esos vecinos que al ver lo que estaba uno de ellos tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, y al otro impactado tal vez por lo que había hecho, entendieron de que lo mató y lo mató siendo, digamos, o utilizando esa arma que utiliza siendo agente de policía. Ahí se desató la furia vecinal, lo lincharon, lo siguieron. Él intentó escapar por todos lados. El ministro del Interior horas después hablaba de un sumario inclusive que pesaría sobre él para no solo esclarecer el hecho, sino que para determinar si él debería ser dado de baja o no. Algo que obviamente después vamos a contar cómo termina. ¿Qué ocurrió en ese entonces cuando los vecinos lo vieron a él sostener el arma que acababa de usar para matar a su vecino? Fíjense. Vecindario lo linchó. Cuando muere con su camarada, su esposo, hace problema, viene todo esto. ¿Por qué me traen así? ¡A un asesino, cohete! Ya le tenemos expulsado a la persona.
El raudo escape de Sebastián Verón sembró pánico y rabia al mismo tiempo en el vecindario. El tenso ambiente enseguida se llenó de furia, que una turba descargó sobre parabrisas y policías, a quienes acusaban de encubrir a su camarada. Vidrios de autos quebrados y un sinfín de destrozos. Así terminó la noche en el barrio Vista Alegre de Asunción. La multitud descontrolada intentó atrapar al policía, pero rápidamente ingresó a su domicilio, situado a algunas cuadras del lugar del crimen. Un centenar de vecinos rodeó la vivienda con el fin de evitar que escape del sitio. Ante el descontrolado ambiente, tuvieron que intervenir agentes antimotines de la agrupación especializada, que acompañaron el cordón de los oficiales de varias comisarías de la zona, quienes se apostaron frente al domicilio del asesino para custodiar el lugar. Cuando la noche se puso más espesa, los ánimos se caldearon aún más. Comunicadores y policías fueron sorprendidos por los rabiosos vecinos, que amenazaron con destruirlo todo a su paso. Sí, fue un enfrentamiento muy fuerte porque ellos eran tranquilos, no hacían nada. Él ya se estaba muriendo ya ahí, pues no, por el camino ya se murió porque él le disparó en su ahorca. Sí, toditos se pusieron contra los policías. ¿Por qué? Porque ellos le defendían más al policía que le mató a mi marido antes que al que estaba muerto ahí, al que estaba tirado, disparado. Ellos, no, que nadie no entre, déjenle que no le hagan nada, a él que no le hagan nada. ¿Y él qué es? Él no es nada. Esa misma noche, el entonces ministro del Interior, Carlos Filisola, advirtió que la gente sería sometido a un sumario administrativo y posteriormente dado de baja de las filas policiales. Al día siguiente, el fiscal Juan de Rosa Ábalos lo imputó por homicidio doloso y 2 días más tarde, el juez Alcides Corbeta admitió la imputación impuesta por el fiscal y ordenó su prisión preventiva en el penal de varones de la capital, Tacumbú. Amado Venegas Pereira falleció cuando tenía 28 años en el barrio Vista Alegre de Asunción. Lo asesinó un agente de policía que estaba ebrio, venía en moto, se cruzaron, hubo un roce entre ellos dos, discutieron y bastante. Eran vecinos, lograron a lo mejor reconocerse al momento de la discusión, pero eso no importó. La discusión, los constantes improperios, los insultos pudieron más que simplemente reconocerse como personas que vivían en la misma calle. 3 disparos dieron en este joven que falleció prácticamente al instante porque una de esas 3 balas le había prácticamente perforado la vena aórtica y eso le produjo un shock hipovolémico más tarde. El agente de policía, gritando con mucha impunidad, con valentía hasta inclusive de que era custodio de una ministra de ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, decidió imponerse a los vecinos, pero estos pudieron más e inclusive lo llegaron a linchar. Todo esto ocurrió en tan solo unos instantes. Ahora vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a comenzar a ver qué pasó posteriormente a la detención de este hombre. También recordar un poco la vida de Amado, el que había muerto no sin antes proteger a su familia para que no pase más de lo que él a lo mejor intuía en ese instante. Pausa y volvemos con más aquí en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un asesinato atroz que ocurrió en el año 2012 en el barrio Vista Alegre de Asunción. Un agente de policía borracho había utilizado su propia arma estando de civil, sin ni siquiera estar de guardia, digamos, imagínense también si así lo era. Pero en aquella ocasión la casualidad lo llevó a cruzarse con un vecino, con un joven de 28 años que vivía en la misma calle. Le alquilaba una casa en ese mismo barrio. Después de rozar las motocicletas que conducían, ellos discutieron al llegar ahí al barrio, pelearon, improperios, insultos aquí y allá.
Inclusive eso despertó la curiosidad de la propia familia de ese joven de 28 años que estaba ahí viendo todo lo que ocurría. Este joven intuía que algo más iba a pasar porque ese prepotente hombre se mostraba así bastante violento, haciendo alusión a su estatus como agente de policía. Los apartó a su esposa, a su hijo de 5 años, tenía un chiquito de 1 año en aquel entonces. Y luego de las varias palabras, de las varias discusiones, finalmente este agente mató. Sacó su arma, disparó en 3 ocasiones. Uno de esos disparos dio en la aorta, en el cuello, aquí. Y finalmente ese balazo le termina provocando un sangrado importante y lo mata poco después. Los vecinos, alertados por esas detonaciones que irrumpieron en ese domingo casi a final de mayo, salieron a ver qué ocurría y lo persiguieron. De hecho, que llegaron a interceptarlo, a ponerlo a custodia de otros agentes de policía. El tiempo pasó, el recuerdo hasta hoy día es inmortal en la vida de su familia, de su esposa, la viuda, de sus hijos que quedaron con un trauma severo, agudo, que les llevó años y años de retraso, inclusive en el aprendizaje en la escuela, problemas económicos, una serie de situaciones que se desprendieron como efecto colateral de ese terrible momento. El recuerdo de Amado en primera persona por parte de su esposa. A él le gustaba irse al rally, a él le encantaba la moto. Él era feliz, él ni no tomaba más, no tomaba él se iba en la cancha, jugaba piquibol y se iban a mirar por sus amigos y eso, y apostaba. Eso era su diversión. Ay, él le daba besos, él le alzaba, ya te digo, le cantaba, le paseaba con su moto, le decía, este es tu moto, y le llevaba a pasear. Y así, feliz por su hijo, le adoraba a su hijo. Era muy cariñoso. Sí, era muy cariñoso, muy juguetón, jugaba con ellos. Así mismo. Y era muy doloroso porque yo no tenía nada. Yo no tenía ni para darle leche a mi hija, porque él me ayudaba bastante. Yo no tenía nada, yo tenía que vivir en casa de alquiler con mis hijos. Y después su abuela me dijo, yo no le quería dar a mi hijo, pero sufrí mucho porque duele dar mis hijos, duele dar a la criatura. Y les tuve que dar porque no tenía nada. Me quedé en la calle, me quedé sin nada. Y tuve que enfrentar sola, vendiendo ropa, que me ayudaba su abuela, me ayudaba mi papá, todas esas cosas porque no tenía. Y yo estaba muy dolorida y no sabía qué hacer. Y solamente que le tengo que mentir. Le dije que él se murió. Nada más que eso le digo. Le miento porque me dice él, ¿dónde está mi papá? Porque el día del padre no está conmigo. Y ya se fue en el cielo, le dije. Y él siempre, acá está mi papá y tiene su foto y le mira. Y le dice, mira, yo ya no tengo más papá. Y eso es triste eso. Y mi hijo hace poco nomás está bien, mi hija está traumada todavía por lo que pasó. Porque ellos se asustaron porque ellos estuvieron conmigo cuando se le mató a su papá. Solamente que ya no se acordaban más porque eran chiquititos. Y siempre se recuerda, siempre dicen, vamos a visitar a mi papá al cementerio. Yo quiero tener a mi papá conmigo, quiero jugar con él. Y es triste. Sí, me decía, pero yo le cambiaba de conversación y eso. Le
le decía otra cosa para que no se acuerde, porque él se traumó mucho, él hacía en su pantalón y eso hasta mucho tiempo, hasta casi 7 años por ahí él estuvo así, que hacía todas sus necesidades en su pantalón y eso. Se fue en la psicóloga, se fue, mucho tiempo se fueron. La nena ahora está un poquito, no está nada bien. Ella tiene 9 años y él tiene 13 años. De la escuela y eso tiene problemas. Mi hija, la nena, tiene problemas en la escuela de aprender cosas y eso le está perjudicando un poquito. Y ahora me dijeron que salió libre, que salió sin nada y yo me quedé sin nada. Mis hijos tuve que dar a su abuela porque no tengo como, estoy viviendo en casa de alquiler y no saben cómo se siente no tener a nuestro hijo con nosotros, a su papá. Ellos cómo sufren y yo me tengo que ir a visitarle a mis hijos y no sé, y como no sé, no hay justicia, no sé cómo te voy a explicar, no hay justicia. ¿Cómo él va a salir en libertad sabiendo que él mató a una persona? ¿Cómo él va a estar libre? ¿Cómo él va a estar libre? ¿Cómo él va sin nada? Él va a trabajar y nosotros el sufrimiento que tiene su madre, su familia, porque no dejaron, no sé cómo te voy a explicar, nos dejaron re mal, re chocada, re traumada, porque a nadie no le deseamos como él murió, cómo le hicieron, a nadie se le desea. Y no es justo, no hay, no sé cómo explicarte, porque ahora me acuerdo y me da cosa, ¿cómo se dice? A toda versión de lo que había ocurrido con Amado, también hay la otra, que es en este caso la del agente de policía. Su coartada a esta situación, a ese arrebato, a ese asesinato que había cometido en aquel entonces en el barrio Vista Alegre. ¿Por qué decidió disparar? ¿Por qué en 3 ocasiones? ¿Por qué hubo una discusión previa? Y aquí va esas tantas preguntas que causan curiosidad. Él decía que Amado era un asaltante en moto, un motochorro, que por eso decidió reaccionar de esa manera. Pero, sin embargo, las circunstancias de todo lo que había ocurrido, las discusiones, las peleas, los insultos, el roce que se había mencionado en aquel entonces que generó la pelea, la discusión, los reclamos, no condicen un poco con una situación, por ejemplo, de una reacción policial ante un sospechoso de asalto. Pero es su versión, y esta él la sostuvo hasta el día del juicio. La versión del policía. Con un rostro que reflejaba una tranquilidad absoluta, llegó hasta la sede del Ministerio Público Sebastián Verón para conversar con el fiscal Juan de Rosa Ábalos. El policía relató durante 2 largas horas lo que, según él, sucedió durante la noche en que se convirtió en asesino. Su coartada la basó en su inocencia. El agente del orden aseguró que él solo respondió a un intento de asalto del que fue víctima por parte del joven, a quien había asesinado, y un cómplice, que según dijo, escapó del lugar. El policía dijo que cuando iba a entrar a su casa, una persona le sujetó por la espalda, lo tomó del cuello y el cómplice lo intimó con un cuchillo, momento en el que le extrajeron del bolsillo 400.000 guaraníes. Él habla de 400.000 que tenía en su bolsillo. Él dice de que no sabe quién es, pero que si lo ve lo va a reconocer plenamente. Que fue el que le apretó con el cuchillo y que cuando él efectuó el primer disparo consiguió el objetivo de su defensa, en el sentido de que se retiró de este muchacho. Al momento de ingresar a su casa se siente sujetado por la espalda. Él no le ve a esa persona,
y que todo el tiempo estuvo sujetado y en un momento dado, o sea que al momento de estar sujetado es despojado el dinero, amenaza el cuchillo y en ese momento él desfunda de su riñonera la pistola, ¿verdad? No, él no tenía, él no era motochorro, nosotros vendíamos ropa con su mamá tiene una boutique de ropa brasilera y nosotros vendíamos eso, viajamos con su mamá y vendíamos, nosotros éramos vendedores, no éramos motochorro ni nada, eso dijo nomás ya. El policía afirmó que en ese instante sacó de su riñonera una pistola para atacar al supuesto ladrón. Admitió también que el día del asesinato tomó 4 botellas de cerveza junto a sus parientes, situación que fue confirmada tras ser sometido al alcotés que dio como resultado positivo 0.32 en la sangre, situación que se constituyó en un agravante del crimen. Tras la detención por parte de vecinos y la puesta a disposición de Verón, de sus camaradas o de otros colegas, de otros policías, se inició la investigación del Ministerio Público con un fiscal que en la actualidad ya no ejerce, de hecho, el cargo como agente del Ministerio Público, pero que en aquel entonces había recabado datos suficientes para eventualmente en el juicio que se da recién 4 años después del año en que, de los eventos, en el año de los eventos, se llega a sostener que esto había ocurrido por un roce, por un choque, y no por la teoría que escuchábamos de Verón, de que él accionó en defensa propia, intentando repeler la acción de un motobandi, de un motochorro y un cómplice. Esta es la investigación que muy poco también en aquel entonces había recabado algunos elementos dispersos, inclusive una solicitud de pena muy baja de lo que uno hubiese esperado por un asesinato a sangre fría como lo que ocurrió en aquel entonces. Así comenzó la corta investigación de la policía, la también casi tibia y fría investigación del Ministerio Público en aquel entonces. La investigación. Dudas y una serie de inconsistencias en torno a la versión vertida por el policía involucrado en el crimen marcaron barreras en el curso de la investigación sobre la muerte de Amado Venegas. No obstante, la intervención de los testigos fue clave para armar la secuencia de los sucesos de aquella noche. Varios pobladores del barrio Vista Alegre se identificaron como testigos oculares del hecho y coincidieron en su relato de que el crimen ocurrió como consecuencia de un altercado entre el policía y Amado, debido a un roce entre sus motos ocurrido minutos antes del asesinato que se registró cuando el muchacho acudió hasta él para reclamarle lo ocurrido, asegurando que ya había dado parte a la policía. Versión contraria a la relatada por el policía, que desde un principio sostuvo que tenía un testigo que respaldaba su relato de que fue asaltado. Tal testigo nunca se presentó. El espejo roto. A la inspección del lugar donde ocurrieron los hechos, la policía constató que la motocicleta de Amado no contaba con uno de los espejos laterales, como describieron los testigos del roce que existió entre ambos y que desembocó en la mortal discusión, además del disparo en el tanque. Los disparos. Verón al principio dijo que Amado lo abrazó para evitar que se mueva, mientras el cómplice lo apuntaba con un cuchillo para sacarle el dinero, pero no pudo explicar cómo logró zafarse para herir a uno, que resultó ser víctima fatal, Amado Venegas. Sobre el cómplice, Verón no pudo explicar qué ocurrió con él o cómo escapó, pero dijo que de verlo podría reconocerlo sin problemas. Refuerzos. Los investigadores constataron que la llamada al 911 efectivamente fue realizada por la víctima fatal. Mientras el policía dijo haber sido víctima de un asalto, no pidió apoyo de sus camaradas. Incluso no lo hizo luego de herir al supuesto asaltante. La huida. El escape de Verón sembró aún más dudas en los investigadores, considerando que en lugar de esperar que otros agentes lleguen al lugar del crimen, huyó buscando refugio. El policía nunca fue dado de baja.
Luego de algunos meses en el penal de Tacumbú, fue trasladado a la agrupación especializada, donde esperó su condena y donde actualmente presta servicios. Hoy estamos recordando un asesinato que ocurrió en mayo, un asesinato muy confuso en cuanto a las circunstancias. Muchos eventos contaminantes en sí, en realidad muchos elementos contaminantes, porque uno de ellos era agente de policía, inclusive se dijo de que él estuvo ebrio al momento de reaccionar, sacar su arma y matar a un hombre de 28 años frente a su familia, dándole 3 balazos. Uno de ellos fue el que finalmente le provoca la muerte. La investigación fue corta, sin mucha profundidad, lo que evidentemente agregaba demasiada confusión, mucha suspicacia, muchos elementos llamativos de si realmente estaban investigando con objetividad o no. Lo mismo ocurría con el fiscal, que la investigación, digamos, esa parte de la investigación necesitábamos saber, pero él se excusó con nosotros diciendo que tenía problemas de salud y no pudimos obtener su relato del por qué la investigación duró tan poco, por qué no tuvo esa profundidad o ese énfasis que uno espera con una reacción como esta, y más teniendo en cuenta la reprochabilidad por haber sido agente o sigue siendo agente de la Policía Nacional. Vamos a ver qué ocurrió en el 2016 cuando llegaron finalmente a juicio oral. La cantidad de pena que pide el Ministerio Público, algo llamativo, lo que pide la defensa, algo que no extraña, y lo que finalmente es parte del fallo del tribunal. La condena. 10 años fue la condena que recibió Sebastián Verón, como autor de los disparos que acabaron con la vida de Amado Venegas. El tribunal de sentencia estuvo integrado por los jueces Víctor Alfieri, Daniel Ferro y Helio Velar. Durante el juicio, Verón mantuvo su versión de que actuó en defensa propia, contra un asaltante y su cómplice. Sin embargo, se confirmó que el incidente fatal se registró a consecuencia de un roce entre víctima y victimario. El fiscal de la causa solicitó al tribunal que imponga una pena de 7 años de encierro para el acusado, mientras que la defensa solicitó 5 años de cárcel, alegando que Verón actuó por excitación emotiva. Sin embargo, los jueces decidieron que la pena justa para el policía era de 10 años de pena. Entonces dijo, vamos a darle 10 años nomás a él porque ella no... Como si fuera que yo estoy mintiendo. Y yo no estoy mintiendo, yo estaba muy traumada. Yo sigo traumada. Yo así no puedo ver cosas y eso porque estoy asustada, me asusto por cualquier cosa. Y nada no hicieron, parece que estaban todos a favor de ellos, del policía. Y no es justo eso. Y el policía no decía nada, él se callaba nomás. ¿No habló durante el juicio? No habló. No obstante, la causa se extinguió el 21 de julio de este año. Al extinguirse su condena, el agente se reincorporó a las filas policiales, con destino a la agrupación de seguridad a la que pertenecía antes del crimen. Verón estaba en el tablero de la investigación, ese tablero que tenía a la propia fuerza que él componía investigándolo y al Ministerio Público con muy pocos datos con respecto a lo que había ocurrido. No había un peso mediático tal vez que incline la balanza en la presión, para intentar ser lo más objetivo posible y determinar si la reacción de Verón fue una reacción temeraria o realmente había algo más que lo llevó a un comportamiento como ese, un comportamiento violento, un comportamiento de ira y de mucha ofuscación como ocurrió en aquel mayo del 2012. Vamos a hacer nosotros otra pausa más aquí en Escena del Crimen, recordando un poco lo que había ocurrido en este mayo del año 2012, hacia finales de mayo de 2012, con el ataque de un agente de policía, o la reacción, mejor dicho, de un agente de policía a un hombre que estaba con su familia como testigo cuando lo mataron.
Corte y ya volvemos con más. Amado Venegas Pereira fue asesinado cuando tenía 28 años. Su familia estaba prácticamente a su lado, esposa, sus 2 hijos pequeños, cuando un agente de policía, luego de discutir con él por un roce que había tenido con la moto, los dos estaban en moto, sacó su arma y le disparó 3 balazos. Uno de ellos es el que le causa la muerte. Los vecinos lo lincharon al agente de policía que estaba de civil, al parecer estaba ebrio, y ahí comenzó una investigación por parte de sus colegas. La propia institución policial tenía que investigar a su componente, a uno de sus elementos, para ver si realmente él reaccionó porque dijo, según su coartada, haber repelido el ataque de un asaltante en moto y su cómplice. Sin embargo, el Ministerio Público, aunque en una investigación algo renga, poco profunda, llegó a un juicio con apenas una solicitud de 10 años de condena y hablaban también de situaciones poco claras, pero sí confirmando de que lo que había ocurrido, lo que había disparado la reacción de ambos era un roce de vehículos. Hoy la producción de Escena del Crimen accede a cosas que nos llaman mucho la atención y nos dejan con muchas confusiones con respecto a qué ocurrió realmente con Verón. Ustedes se van a fijar que él tuvo la condena, como estaban escuchando, pero en una ficha aparece que su condena se extingue en el año, en julio de este año, esa condena de 10 años. A él se lo había remitido a la agrupación especializada para cumplir justamente con esa pena. Si tenemos en cuenta que ingresó privado de su libertad por una medida impuesta por un juez en el 2012, él tenía que haber compurgado en 2 años, en el 2022. Aún faltaban 2 años para compurgar su pena. Sin embargo, al parecer eso quedó extinto. ¿Por qué? ¿Cuál fue el elemento? Nunca lo vamos a saber, o quizás sí, pero nadie se percató de lo que había ocurrido. Pero lo que más llama la atención es lo que también van a ver. Su ficha técnica, su informe personal como agente de policía, en el cuadro ven que está activo. A él nunca lo sacaron de la fila policial. Un hombre con antecedentes por homicidio doloso que había actuado ebrio y matado a un padre de familia, finalmente aún es parte de la fuerza policial. Así cerramos Escena del Crimen, un capítulo más. Y no se olvide que esto puede volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Adiós.